micro para la pastora. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Pues buenas tardes, iglesia. Es un privilegio y es un honor y es un reto también transmitir el mensaje. Créanme que los primeros bendecidos siempre somos nosotros y lo dice cada predicador. Hoy fue domingo de Mujeres de Victoria, porque este mensaje se predicó en la mañana, es la misma palabra para que toda la iglesia estemos tomando el mismo alimento, ¿sí? No importa que vayas en la mañana o vayas en la tarde, es la misma palabra. Y quiero leer primero un versículo y luego después de leerlo vamos a orar. Esta palabra se titula Presentes a la presencia de Dios. ¿Cómo? Presentes a la presencia de Dios. En Primera de Reyes 19:13, Nueva Traducción Viviente, dice: cuando Elías lo oyó, está hablando que escuchó al Señor, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta tarde porque podemos escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des ojos para ver, nos estés dando oídos para escuchar tu voz y también un corazón dispuesto, Señor, para recibir. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos han escuchado del profeta Elías? ¿Cuántos? Sí, ¿verdad? A los niños se les enseña. Quiero decirte que es muy apasionante la historia de este profeta Elías. De hecho, la vas a encontrar en Reyes. Yo te aconsejo que leas Primera y Segunda de Reyes. Es muy apasionante. Y yo tengo que anotar a veces versículos porque se me va la idea. Pero yo quiero narrar quiero simplificar el mensaje, pero hay mucho que aprender. La palabra tiene muchas caras y por lo tanto distintas aplicaciones para nuestra vida y la enseñanza que trae el Señor. El profeta Elías se le conoce como un profeta de fuego. Él era un hombre muy peculiar, un hombre muy especial, como tal vez pocos, algunos dicen que muchos, pero para mí pocos hombres como Elías en su momento, ¿verdad? Encontramos que él no encaja con el molde del hombre natural, no encajaba, aunque él era un hombre común y corriente, con pasiones, pero con errores, pero Dios lo utilizó de una manera extraordinaria. Él vivió cosas tremendas en su momento, en su época, y la labor de Elías, fíjense bien, la labor de un profeta es aquel que habla por parte de Dios, no son adivinos. Era un mensajero que debía tener el oído muy atento para transmitir el mensaje de Dios. Y Elías en su momento fue escogido para restaurar el honor de Dios al pueblo, para restaurar el honor de Dios a su pueblo. Entonces, antes de este pasaje suceden eventos impresionantes. Yo te aconsejo que leas el Primera Reyes 16, 17, 18 y 19. Vamos a sacar algunas cosas importantes para entender el mensaje. Pero cuando él está escondido, sucedieron dos eventos, si no es que más eventos, porque él no solamente demandó fuego, no solamente detuvo la lluvia, no solamente oró para que lloviera, sino que sucedieron muchas cosas en su época. Pero en este momento donde lo encontramos en la cueva, él tenía mucho miedo.
como muchas veces tú y yo. Pero déjate narrar un poquito. Ahí en Primera de Reyes 16:30, Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo, Acab era el rey de Israel, ¿verdad? Hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. De hecho, Acab fue el peor rey de Israel, de los peores, si no es que más. Y como si fuera poco, haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey de Etbal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Un rey que debería llevar al pueblo a honrar a Dios, un rey que debía de restaurar los altares del Señor, no, al contrario, se dejó impresionar, se dejó seducir por un espíritu demoníaco que cargaba Jezabel. Esa influencia de esa mujer hizo no solo que el rey se desviara, sino toda la nación entera le había dado la espalda a Dios. Dice, porque primero construyó un templo, un altar para Baal en Samaria, y luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo de Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores. Bueno, pues ahí está, ¿verdad? Dios le dijo que no. Fíjate, lo primero que pasó para llamar la atención del pueblo era: dile, vas a detener la lluvia. Dios le dijo que no iba a llover por un periodo de 3 años. Iba a venir una sequía tremenda, que déjame decirte que la sequía, el agua era lo que movía la economía de Israel, de la nación, porque a través del agua, de la lluvia, se podían sembrar los pastos, se podía dar alimento a los animales, y había comida, había prosperidad, la economía funcionaba. No era como que ay, se me va a ir el agua y hoy no voy a regar el jardín. No era así, era una sequía por 3 años. Lo estamos viviendo hoy en día, ¿sí o no? Nos estábamos diciendo, ay, los de Monterrey no tienen agua. No es cierto, llegó un comunicado que lo puse ahí en Pastores, que la mitad de Acapulco no tiene agua. ¿Sí sabías o no sabías? De verdad. Entonces imagínate una sequía tal que iba a traer tanta hambre, que el ganado se iba a acabar, que iban a suceder muchísimas deterioro a la nación, pero todo era con el fin de que el pueblo se volviera a Dios. Todo era con ese fin. Entonces dice aquí en capítulo 18:1, dice que había gran hambre. Finalmente Dios le dice a Elías: ve, habla con Acab, con Acab. Ahora voy a hacer que llueva. Ahora ya había pasado ese tiempo, y quiero narrar algo importante. Para mí me es importante este episodio, donde dice que los siguientes versículos de del 18 narra que había un hombre temeroso de Dios que se llamaba Abdías. Era el servidor de este rey malvado Acab. Dice que cuando él oía que la malvada Jezabel estaba matando o intentaba acabar con los seguidores de Dios, dice que él los escondió en 2 cuevas, 50 puso en uno, 50 en otro, en ese periodo de sequía, y Abdías les alimentó con agua y con pan, y él pudo guardar sus vidas. Entonces aquí me dio mucha luz, porque nosotros podemos tener tiempos muy difíciles, muy complicados. Sin embargo, Dios te va a guardar, Dios va a sustentar tu vida. Probablemente va a haber mucha crisis allá afuera, pero a los que temen al Señor no temerán nada. Los que tememos al Señor, dice que Él suplirá todo lo que esté haciendo falta. Entonces es como algo que dije, qué bonito esta parte, porque a pesar de la crisis, Elías, este joven Abdías, un servidor, siendo que estaba en medio de tanta contaminación espiritual, él no. Y él fue usado para guardar a esos profetas de Dios.
Entonces, cuando Acab le dice a Abdías: ve por favor y búscame aquel Elías que es el culpable de todo esto, pues él tiene que obedecer. Sin embargo, dice la palabra que él encuentra a Elías en el camino y le dice: oye, me está mandando buscar, te están buscando. Y Elías le dice: ve y dile que voy a ir a ver al rey. Ve y dile que aquí estoy y me voy a enfrentar cara a cara con él. Pero Abdías tiene miedo y dice: no, dice, quieres que me mate, ¿verdad? Porque en cuanto yo dé la media vuelta, el Espíritu del Señor te va a llevar a otro lado. Entonces había mucha crisis ahí, ¿verdad? Y dice: no me pidas que le diga al rey que lo quieres ver. En cuanto me vaya, dice, el Espíritu de Dios te hará estar en otro lugar. Elías entonces era el instrumento de Dios que se deja usar por el mismo Dios Todopoderoso. Y cuando finalmente se encuentra Elías con Acab, con este rey malvado, le reclama. Primera de Reyes 18:16 dice: entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías, así que Acab fue a encontrarlo con él. Cuando Acab vio a Elías, exclamó: así que realmente eres tú el alborotador de Israel. O sea, tú eres el que está provocando toda esta desgracia, todas estas sequías. Y le dice: yo no lo he causado ningún problema a Israel. Respondió Elías: tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandamientos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Y entonces ya sucede, ¿verdad? Que ellos se ponen de acuerdo, llegan a la conclusión de que vamos a convocar a todo el pueblo, los vamos a llevar a una parte alta, el Monte Carmelo, y quiero que me juntes a toda esa gente, ¿verdad? A todos, vamos a deliberar quién es Dios. Si Baal es Dios, pues Dios, pues síganle, pero si Jehová es Dios, entonces síganle. Y dice que mientras ellos se ponían de acuerdo, dice en el 19, ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el Monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Entonces eran 800, y dice: a quien Jezabel mantenía. Esta mujer mantenía la idolatría, mantenía la hechicería, mantenía todo aquello que era abominación a los ojos de Dios. Tenía sus sacerdotes, tenía sus profetas, pero ya era un momento en que decía Dios: ya basta, ¿verdad? Y levanta a Elías, ¿verdad? Lo usa. Entonces dice que Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al Monte Carmelo. Y en el 21 dice: Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en silencio, ¿verdad? Y bueno, todos sabemos, ¿verdad?, que prepararon 2 altares. Prepararon los animales, los carneros o los toros y los leños y todo. Y dice que todo un día los profetas de Baal estuvieron dando vueltas, estuvieron gritando a su Dios, se lastimaban, ¿cómo se dice? Laceraban, de tal manera que para ver si su Dios les contestaba. Sin embargo, se mantenía así como a la distancia Elías y decía: a lo mejor tu Dios está dormido o se fue, o salió de viaje, ¿verdad? Entonces como un tono así, diciendo: sigan gritando más fuerte, sigan. Entonces luego cuando ya le tocó al momento de Elías, dice que se fue a aquel altar que estaba derribado. Le mandó a poner las piedras. Hizo algunas zanjas alrededor de las piedras. No solamente las piedras significaban
las 12 tribus de Israel. Aquí tengo a dos, quiero hacer un pequeño comercial, ¿verdad? Aquí tengo dos maestros muy buenos de la historia, que es Leo y Benny. Hay mucho que aprender de este libro. Sin embargo, luego nos dan una clase de esto, ¿sí? Por favor. Porque hay mucha enseñanza. Todo tiene un significado, todo tiene un porqué. Pero me voy a la historia. Y no solamente puso el agua, no solamente puso la piedra, puso el animal, la leña, sino que mandó, fíjate, mandó traer agua. No sé de dónde la sacaron, de algún manantial que estaba secando, pero aparte le pone 4 tinajas de agua a aquel altar que estaba levantando. Y entonces él empieza a orar, ¿verdad? Entonces, fíjate, aquí yo puse, empieza a orar Elías y dice: Señor, que todos sepan que tú eres el único Dios verdadero. Todo lo que he hecho es porque tú me lo has pedido. Contéstame para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que deseas que ellos se acerquen a ti. Esa fue la oración de Elías. Se acerca, él hace una oración sencilla, le dice: lo estoy haciendo porque me lo pides, pero con el único propósito es para que ellos se acerquen a ti. En el 38 dice: al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras, el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro y exclamaron. Sí, ¿verdad? Han de haber dicho, yo ya lo sabía. Ya sabía que tenías la razón, Elías. No fue así, ¿verdad? Pero ellos estaban, a mí me llama la atención esta parte que dice que estaban entre dos pensamientos. Estaban cavilando entre ¿será o no será? ¿Tendrá la razón Elías o tendrá la razón nuestro rey? Entonces nosotros tenemos que estar seguros y convencidos que el Dios es Dios. No podemos estar cavilando, no podemos estar diciendo, bueno, le pido a Dios, pero también voy a consultar acá. Voy a hacer esto, pero también por si acaso. No. Elías era un hombre, vas a encontrar que decía, dice, el celo, ¿verdad? Tenía celo por tu nombre, por tu casa, por tu honor. Era un hombre celoso de las cosas de Dios. Y estaba de alguna manera queriendo desintoxicar toda esa basura, todo aquello que a través de ese reinado malvado impuso a una nación entera a darle la espalda a Dios. Sin embargo, él hace lo que debe hacer, él hace esta oración y vemos que el fuego de Dios. Por eso dice la palabra que se le conoce a este profeta como el profeta de fuego. Un hombre que oraba y el fuego descendía. Entonces, después manda a traer a todos los que estaban ahí, los profetas, y ¿qué crees? Se los echa uno por uno. Dice que les quitó la cabeza. Si tú ves ahí la historia, dice que la sangre corría. Estaba tan enojado que agarró y empezó una fuerza que debió haber tenido ese hombre, una fuerza sobrenatural para haber decapitado al diablo, ¿verdad? De haber decapitado a esos seguidores de la hechicería, de la brujería, de la idolatría, a esos que servían a los dioses de Baal y Acera. En el capítulo 19 viene una gran amenaza. Es donde el punto donde iniciamos. ¿Por qué él estaba ahí en la cueva? ¿Por qué? Fíjate, dice que cuando Acab llegó a su casa, así todo miedoso, todo, ¡ay! ¿Qué crees, vieja? ¿Qué crees lo que hizo este malvado de Elías? Fíjate lo que dice. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de ella. Acuérdate que dice que ella los sustentaba, los alimentaba.
Entonces Jezabel le mandó este mensaje, le mandó un WhatsApp. Lo metió en todas las redes sociales. Le mandó avisar por todos los medios: te voy a cortar la cabeza, Elías. Así como tú hiciste con mis profetas, juro que mañana estarás igual que ellos. Pácatelas. ¿Y qué creen que pasó? ¿Ustedes qué creen? Se llenó de miedo. Se llenó de un miedo. Fíjate, en el 2 dice: entonces Jezabel le mandó este mensaje que los dioses me hieran, incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú mataste a ellos. Elías tuvo miedo. Ponle ahí, miedo, subraya eso. Es un sentimiento que todos los seres humanos hemos experimentado en un momento de nuestra vida. Hemos experimentado muchos sentimientos, ¿verdad? A veces decimos sentimientos encontrados. Ay, se encontró la felicidad y el odio, ¿no? ¿Verdad que sí? Entendemos esa parte de los sentimientos, pero en ese momento él tenía mucho miedo. Huyó para salvar su vida, se fue a Berseba, no sé si se dice así, maestros, Berseba, una ciudad de Judá, y dejó ahí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, o sea que caminó y trató de huir de la amenaza. Se sentó bajo un solitario árbol de retama, y pidió, ¿qué dice? Pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida. No sé cómo se imagina a Elías, ¿verdad? Así todo: Señor, ya no sirvo, o qué pasa, ya no quiero saber nada, quítame la vida. Tenía un deseo aún de morirse, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Fíjate, hasta este momento habían sucedido los milagros que te acabo de narrar, los acontecimientos que trajeron una gran bendición y una gran verdad en el reino, y sin embargo este hombre quería morirse. Y aquí podemos también decir: no importa cuántas pruebas pasemos, siempre vendrá otra prueba más. Siempre va a venir algo que tú no te lo esperabas, en serio. Siempre va a venir algo que tú no contemplabas. Y yo meditaba en esto, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro largo ministerio, tenemos más de 40 años ministrando todos los años, hablando la palabra de Dios. Y hemos pasado cosas tan difíciles que a veces yo en lo personal digo: ay, yo quiero saber dónde está la oficina de renuncia. ¿Qué crees? No hay. Y digo: ay, no, ya voy a renunciar. Y queremos tirar la toalla. Hemos querido aventar la toalla. ¿Por qué? Porque decimos: bueno, ya pasamos esta prueba hace 30 años, y luego viene otra, y luego otra. Y nosotros estamos acostumbrados a que fuimos creados, se nos endulzó muchas veces el oído, ¿verdad? De que todas las historias, por ejemplo, tienen un final feliz. ¿A quién le gusta ver las películas así románticas, donde hay cosas tremendas ahí, suceden altas y bajas, pero sin embargo terminaron felices y para siempre? ¿A cuántos no nos gusta así? Es más, he ido yo al cine y le decimos Benjamín y yo: ay, no me gustó el final, porque queríamos que fuera otro. Pero es una película. Sin embargo, en la vida real sucede lo mismo. En la vida real sucede lo mismo. Uno piensa que va a terminar bien y no termina bien. Entonces, fíjate bien, a veces cuando decimos que queremos que terminen las historias felices, viene otra prueba. Y así estaba Elías, así estaba. Empezó, dices tú: ya se resolvió aquel problema, ya se resolvió, Señor, qué padre, pero no, ahí viene la amenaza de esta mujer. Entonces, Elías está viviendo un momento muy difícil, donde él desea, ya dije, morir. Fíjate, y él tuvo hechos extraordinarios que vivió.
Él tiene una fortaleza física impresionante. Cuando en el momento que viene el aguacero, ahí tú lo vas a leer en tu casa, en el capítulo 17 a finales, dice que venía el aguacero, pero que Elías iba a la ciudad de Jezreel y el rey también, pero Elías ganó. El rey iba en carro, iba en carro, y sin embargo, dice la palabra que Elías corrió más rápido que el rey, y él tenía una fortaleza, se aventó así como esos atletas que corren y que dices, impresionante cómo, ¿de dónde le viene tanta fuerza? La tenía Elías. Dice que también, era 18, era primera de Reyes 18:45. Pero volviendo entonces a lo que estamos diciendo, no importa las pruebas que hayas vencido, va a venir otra. Dices, ay no, ya no, por favor, no quiero que venga otra. Viene otra y viene otra más y viene algo muy fuerte. Siempre viene, así es. Seguir a Cristo no promete tener una vida libre de problemas. Si alguien te dijo que seguir a Cristo es todo color de rosa, te engañó. Entonces, una vez, hace muchos años, yo le decía a mi esposo, oye, ahora que somos cristianos, tenía como 3, 4 años de creyente, todo nos pasaba, nos asaltaron, los hijos se enfermaban, a cada rato estaba, por ejemplo, en el caso de Benny, en el hospital, se rompió un brazo, estaba enfermo siempre de todo. No había temporada donde no estuviéramos en el hospital, que estuviera el niño internado. Y me decía mi esposo, Lulú, de todas maneras las pruebas van a venir. Qué bueno que tenemos a Cristo. Y yo decía, pues sí es cierto. Si no estuviera el Señor con nosotros, estuviéramos peor. Pero quien está en Cristo tiene esperanza. Esa es la diferencia. Los problemas van a llegarte, pero tienes a Cristo. Visualízate sin el Señor. ¿Cómo estaría tu vida de desesperada, abandonada, perdida, extraviada? Porque así estuviéramos sin Cristo. Pero tienes las broncas, tienes las situaciones, pero tienes promesas. Ese es súper, es decir, tengo el plus. No, tienes toda la caballería a favor tuyo. Elías no lo veía. Y ahorita vamos a ver. Dice, entonces Elías ha visto todos los milagros que Dios hizo. Dios responde a sus oraciones, pero en ese momento estaba atemorizado por una vieja loca, atrevida, irreverente. Esa mujer se atemorizó por una señora que se atrevió a amenazarlo. Imagínate, esa reina de acá, ¿verdad? Por dentro él estaba temblando. Ahí estaba Elías escondido en esa cueva. Elías cerró los cielos con la oración, volvió a abrirlos con una oración, llovió. ¿Y sabes qué más hizo Elías? Resucitó a un niño muerto, le dio de comer a la viuda, le dijo a la viuda, nunca se va a escasear la harina ni el aceite de tu casa. O sea, sucedían cosas tremendas, pero él tenía mucho miedo porque sentía una opresión. Era una presión demoníaca, la presión de casi todo el reino y sus autoridades buscándolo para matarlo. Por eso él dice, quítame mejor tú la vida, quítame la vida. Elías había hecho, te digo, milagros a favor de otras personas, pero él necesitaba un milagro en su vida. Él necesitaba un momento, él necesitaba la manifestación de Dios sobre su propia vida. Y ahí está ese momento, vamos a leer. Por eso le dice el Señor, ponte de pie afuera. Entonces Elías pensó, ay, qué padre, ya me va a contestar el Señor. Ya ahora va a mandar fuego y la va a acabar, le va a quemar su casa, algo va a hacer. Pero no, mira, dice ahí en Primera de Reyes 19:9, dice, ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? He servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo.
derribó tus altares, mató a cada uno de los profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme. A mí también. Ojo, ¿estaba él, era el único? ¿Verdad que no? Había 100 guardados, ¿se acuerdan? Había otros siervos de Dios Altísimo que estaban resguardados por un hombre fiel a Dios. Pero aquí él estaba haciéndose la víctima. Estoy solo, Señor. Tu pueblo te ha abandonado. Ya me imagino cómo estaba de vulnerable después de una gran amenaza. Y muchas veces, te digo, nos hemos sentido así en momentos de crisis, en momentos críticos de alguna pérdida, una pérdida de tu negocio familiar, qué sé yo, ¿verdad? Pero él en ese momento estaba vulnerable. En el 11 dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie. Con esto iniciamos, ¿verdad? Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor, ¿qué dice? No estaba ahí. Él oyó eso, pero decía, Dios no está ahí. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasó del terremoto, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio un suave silbo apacible, lo mismo que es un pequeño susurro. Él estaba viendo que dice, ¿cómo, Señor? Viento, yo quiero un milagro que hagas en mi vida. Estás mandando un terremoto, una ráfaga de viento, y solamente veo esto, un pequeño susurro, algo así muy, muy suave, porque él no estaba en los otros eventos. Dios no estaba ahí. Probablemente él estaba esperando algo extraordinario, una vez más, el milagro en su vida, pero Dios no actúa de acuerdo a como nosotros queremos que actúe. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, ¿por qué no haces esto o aquello? Sin embargo, el punto aquí importante es que Él va a estar cerca, que le estaba mostrando que eso era más importante que los demás eventos milagrosos, ¿verdad? Que estaba haciendo, que estaba mostrando. Dice, Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto ni en el fuego. Dios llegó en un suave, apacible silbido, murmullo, ¿verdad? Un susurro. Y dice él, pues es todo, Señor, es todo lo que estoy viendo. ¿Te aparece solamente con eso? Yo quiero un milagro, Señor. He visto tu fuerza, he visto todo, he visto la fuerza sobrenatural, ¿verdad? Y aquí estoy yo amenazado. Yo quisiera ver que en ese incendio, ¿verdad?, se hubiera quemado la casa de esa señora, o hubiera yo querido que la tierra se abriera y se los tragara a todos ellos. Ese era el milagro que él estaba esperando. Pero no, él quería ver cosas, pero sin embargo, él estaba en agonías. Hay que esperar, hay que reconocer que estaba él con deseo de morir. Les digo, estaba vulnerable. Pero para Dios lo más importante era que él supiera que de manera suave y cálida y un tono amoroso iba a estar ahí con él. Nosotros nos hemos encontrado muchas veces en momentos como esos. Hemos estado en momentos donde, así decimos, donde a veces los problemas no te han dejado dormir. Hemos cargado situaciones que nos han pesado demasiado, donde tú dices, bueno, voy a hacer esto, o lo segundo, tengo una opción, segunda opción, la tercera opción, pero de todas maneras todo te sale mal. ¿No te ha pasado a ti?
A mí sí. ¿A ustedes no? Ay, son perfectos. Entonces, lo que está aquí diciendo esta situación es que él necesitaba un milagro. Necesitamos un milagro, la intervención de Dios, y solamente llega de manera suave, apacible. Y eso es lo que tú y yo debemos entender. Necesitamos entender que él necesitaba saber que estaba Dios ahí, no para hacer lo que él pretendía, lo que él a lo mejor se imaginó. Ay, ahí está. Y dijo, no estaba en el terremoto, no estoy en el fuego, sino, por eso le dice, salte de la cueva. Cuando le dice salte, fíjate, a veces nos hemos imaginado esa parte que cuando él dice, ¿qué haces aquí, Elías? Como si fuera un reclamo de Dios. Pero no era un reclamo, era decir, ¿por qué estás cargando tanto? Es lo que le estaba tratando de decir. Porque tú ves todo ese pasaje y dices, ¿te imaginas un Dios enojón diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías? Como un tipo con tono de reclamo. Dice, tanto que he hecho por ti, tanto que te he usado, tanto que ha sido la voz mía para el pueblo. ¿Qué haces aquí, Elías? A veces hemos interpretado ese pasaje así, pero no. Él le dice, ¿qué haces aquí? O sea, sal, ¿qué haces? Era decir, ¿por qué estás tan enganchado con las broncas? ¿Por qué estás tan acongojado, tan amedrentado por las situaciones, por la amenaza? Entonces, solamente Elías debería de reconocer que Dios estaba cerca en el peor momento de su vida, porque yo creo que todos hemos dicho y hemos tenido historias que decimos, esta ha sido la peor historia de mi vida, qué sé yo, ¿verdad? Pero él lo que tenía que experimentar, que Dios Todopoderoso estaba ahí. Eso es lo que debes saber, Elías. Ese es tu milagro, iglesia. Que pases lo que pases, enfermedad, crisis financiera, un divorcio, una quiebra de lo que sea, Dios está cerca. Dios está cerca. Dale un fuerte aplauso hacia el Señor. Y te digo, queremos muchas veces, porque fíjate, hemos tenido victorias en el pasado, ¿verdad? Y decimos, quiero que el Señor haga esto y aquello, pero no. Dios es soberano. Dios tiene sus tiempos, tiene su manera de operar tan distinta a la nuestra. Algo que me encanta de esa parte es entender que Dios, su tono es amoroso para con su siervo. Él estaba enojado con un pueblo rebelde, con alguien que se había dado la espalda. Con ellos estaba enojado, pero no con su siervo, con aquel que le temía de corazón, con aquel que había humillado su corazón a él. Con él no estaba enfadado, estaba enfadado con los demás. Dice, yo puse aquí, Dios siempre está cerca, solo tienes que recordar que Él está cerca, pero no para juzgarte. Él no te está juzgando. ¿O crees que te está juzgando? Fíjate, yo creo que a veces, no sé si los problemas te han quitado el sueño. A mí me lo han quitado. Me ha quitado el sueño, la verdad. Yo no sabía lo que era un insomnio hasta de unos tiempos para acá. Supe lo que es insomnio. ¿O será que dicen que la gente mayor duerme menos? Yo con 6, 7 horas ya estoy como pila otra vez. Pero a veces he batallado para dormir. Y yo creo que tú, al igual que yo, has tenido momentos así. A veces sufres algo en silencio por las cosas difíciles que estás viviendo. Solo tengo que decirte algo, iglesia. Dios está cerca. Dios está cerca. Entonces, como dice la Escritura, quiero leerte que no le di a producción en el Salmo 34, 18, 19. Fíjate cómo dice. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado.
La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, así como Elías, como tú. Dice aquí la palabra, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades. Por eso te decía, pero dice aquí, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. ¡Wow! Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor. Él llega a tu rescate, no tienes por qué morir. No tienes que decir, Señor, me quiero morir. No, dice la palabra, en la mañana me levanto siempre con ese versículo. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Lo de ayer ya pasó, lo de ayer yo no lo puedo cambiar, pero lo que sí sé es que hoy que desperté tengo vida y que su misericordia es nueva cada día para mí. Dale un fuerte aplauso al Señor, de verdad. Y apréndete ese versículo, Salmo 34, 18, anótalo, subráyalo. Para mí me bendijo mucho. También está otro de Isaías 57, 15, que también me encanta. Dice, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, y el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Dice, yo vivo en el lugar alto y santo y con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo. Fíjate qué bonito traduce aquí, reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Por eso yo te digo, Dios no estaba molesto, no era un reclamo, sino estaba con una voz tierna diciéndole, te voy a restaurar porque aún tengo más para ti. Iglesia, Dios tiene más para ti. Iglesia, Dios tiene más para ti, de verdad. Dice, Él restaura. La razón por la cual, fíjate, la razón por la cual necesitas saber que Él está cerca es porque estás quebrantado. O sea, ¿por qué está cerca? Porque no hay nadie que pueda sanar tu corazón. No hay nadie que pueda restaurar tu vida más que el Señor. Nadie puede arreglar tu vida. Así como Elías le dijo, nadie, o sea, sabía él que era odioso, nada, pero estaba esperando, estaba vulnerable, te digo, estaba esperando otra respuesta. Sin embargo, lo más importante era, más que me sirvas, Elías, te necesito cerca de mí. No importa, iglesia, cuánto puedes desgastarte sirviendo, los líderes y todo. Lo que más quiere Dios es que sepas que estás cerca de ti, no tanto cuánto le sirves. ¿Sabes que no? Que eso es importante. Es muy importante entender, porque a veces decimos, es que estoy haciendo esto para Dios, esto es para Dios, lo hago para el Señor. Para Dios no era tan importante en el momento de Elías como el que supiera que estaba cerca de él, ¿sí? Entonces, esta vida, aquí yo puse, no se trata de vivir libre de problemas, sino de saber que Él ahí está, cerca. Aún en el momento más oscuro de tu vida, Dios está cerca. Le dice Elías, no estás solo, yo estoy aquí contigo. Fíjate, Dios está más interesado, ya lo dije, en sanarte que en ocuparte. Dios está más interesado en sanar tu vida que en ocuparte para que le sirvas. Y aún así, fíjate, Dios quiere que estés presente en su presencia, porque a veces, porque estás afanado con tantas cosas, no percibes que está ahí, no percibes su amor, su voz dulce y amorosa que te dice, hey, tranquila, tranquilo, yo estoy aquí. Hay cosas que tú no puedes cambiar, ni te corresponde cambiar. Dios tiene el control de todo. Eso es lo más importante. Entonces, cuando le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Te digo, no es un reclamo. Se lo hace con un tono amoroso. Esa voz tierna, necesitas escucharla, no importa, fíjate bien, el infierno que estés viviendo. No importa el infierno que estés viviendo, Él quiere que sepas
que Él está cerca de ti. No de juicio, una voz amorosa. Y te dice, no pasa nada, le dijo Elías, levántate, 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 porque tengo tarea para ti. ¿Quieres ver la tarea? Porque lo estaba librando también. Fíjate bien. Lo que les dice, no estés atorado. No, le está diciendo, levántate, pero no con un látigo, sino con una voz tierna, con una voz de un padre a un hijo. Fíjate, vamos a leer Primera de Reyes 19:15, ya vamos a terminar. Fíjate, yo te quiero decir, hay propósito para tu vida, iglesia, ¿eh? Hay propósito. ¿Por qué estás en dudas? Es lo que le pasó a Elías. ¿Por qué estás dudando? Todavía le dijo, tengo un propósito para ti. Primera de Reyes 19, ya vamos a acabar. Dice, entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste. Fíjate, ahora sí, regrésate. Te agarraste, camine. Le dice Dios, para tu carro y camina hacia atrás. Regresa por el mismo camino que viniste, sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después, unge a Jehú, nieto de Nipsi, para que sea rey de Israel. Y aquí viene lo importante. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Al ungir a Eliseo, ¿verdad? Era decirle, te prefiero a ti sano en tu corazón, no amedrentado, te prefiero a ti tranquilo, a que sigas llevando una carga tan pesada. A veces pensamos, le dio, ya lo usó, ya lo botó el Señor, next. No, lo que estaba diciendo es demasiado peso para ti. Es demasiado peso, y lo que hizo es aligerarle la carga. Eso es muy importante que lo veas, que puedas ver esta parte. ¿Y por qué? Porque Dios nos quiere librar de cargas. Fíjate, hay cargas que Él te va a quitar. ¿Entendiste? ¿Entendemos? Pero hay cargas que tú le necesitas entregar. Ya sea, qué sé yo, un problema en tu trabajo, un familiar difícil, tu jefe complicado. Hay cosas que no necesitas cargar. Sin embargo, hay cosas que tú necesitas entregar, cargas que tienes que entregarle. ¿Captamos esto? Vamos a orar. Quiero que te pongas en pie. Fíjate, en algunos salmos, fíjate, se usa la palabra Selah. ¿Se dice Selah? Es como hacer una pausa y contemplar y meditar. Eso, no sé si has leído los salmos y dice, y termina con una palabrita que dice Selah. Y hoy vamos a hacer una pausa y meditar en esta palabra y entender que Dios te quiere cerca, que sepas que Dios está cerca de ti, cerca de ti. Y fíjate, yo digo, y no cerca únicamente que ve de lejos, sino está dentro de tu corazón, porque tú has recibido a Jesús, le has permitido que Él sea quien se siente en el trono de tu corazón, y porque dice su palabra que el que lo recibe a Jesús y sus enseñanzas, dice, me recibe a mí, ¿verdad? Dice a mí y a mi Padre, dice, vendremos y haremos morada en Él. Quiere decir que Dios está viviendo ahí, pero estás cargando tantas cosas que no percibes esa voz amorosa que te dice, tranquilo, entrégamelo, ya sea una adicción, un pecado fuerte, tienes que entregárselo, iglesia. Tenemos que entregárselo. Y el mismo que mandó fuego del cielo pondrá liberarte
de todas las cosas que estés viviendo, porque te voy a decir, es cierto, las cosas se van a poner peor. No nos diga eso, hermana Lulú. Voy a decir, bueno, ya me voy. Pues sí, van a venir pruebas, pero no estás solo, no estamos solos. Entonces, dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Vamos a ahí en tu corazón, guardemos silencio y medita en esto. Deja que Él quite lo que tú no puedes cargar. Gracias, Señor. Así vamos a guardar un minutito así. Medita en Él y deja que Él quite lo que tú no debes cargar. Y también permítele al Señor quitar tu carga en el nombre de Jesús. Permite que Él quite esa carga. Entrégale al Señor eso que no puedes llevar a cuestas. Hay presiones que no te corresponden. Hay esas cargas tan difíciles. Entrégaselas al Señor. Y deja que el Señor en este momento te quite ese peso. Puede ser, te digo, una situación familiar. Una economía quebrada. Lo que sí el Señor te dice, no caviles entre dos pensamientos. Si Dios te ha mostrado tantos milagros, lo seguirá haciendo. Sigue a Jesús, sigue a Dios, no te detengas, sigue, continúa. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Padre, en esta tarde te adoramos. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú has sido fiel, Señor. Gracias porque tu tono de voz es amor para con tus hijos, Señor. Para con aquellos que deseamos tener un corazón quebrantado, Señor. Tú vuelves a revivirlos. Tú vuelves a dar vida, propósito en cada corazón, Señor. En cada vida, Señor, tú deseas restaurar. Así esté el espíritu destrozado, tu promesa es reavivar el valor de cada persona. Tú reavivas, tú levantas, toda depresión le echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda depresión es reprendida, es echada afuera. Y tú das ese reposo, ese descanso en el alma, Padre, en el nombre de Jesús. Al corazón contrito y humillado, dice la palabra, no despreciarás tú, oh Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hay un canto que hace algún tiempo entonábamos y que habla precisamente de la presencia de Dios rodeando nuestras vidas. A ver si la podemos cantar. Vení. Cerca de ti. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí. Una vez más. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto
cierto como que le canto y me puedes oír. Lo puedes sentir A tu lado en este mismo instante. Lo puedes hallar muy dentro de tu corazón. ¿Lo puedes hallar? Lo puedes hallar En ese problema. en ese problema que tienes. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Si tú quieres lo puedes seguir. Dios está aquí, dile. Dios está aquí. aleluya. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Tan cierto como que le canto y me puede oír. Tan cierto como que le canto y me puede oír. De las viejitas. Dale el aplauso a Jesús.